La vida a veces nos puede convertir en protagonistas o villanos de muchas historias. Cuando eres niña, a veces piensas que los hermanos mayores deben ser tus héroes, tu ejemplo a seguir, tu inspiración. Sin embargo, para mí eso fue totalmente diferente. Desde que tengo memoria, mi hermana mayor trató de llevarse toda la atención de mis padres, luego de profesores, amigos y conocidos. Competir contra otros en el colegio es muy difícil, algo muy duro, más cuando no tienes el apoyo moral de tus papás, sobre todo cuando tu hermana mayor es quien se lleva todo lo mejor. Desde que éramos chicas, ella siempre se hacía la perfecta, la santa, la que se merecía todo, mientras que a mí, por ser la menor, me tocaban solamente las obras de todo lo que ella dejara, desde la ropa hasta el afecto de nuestros padres. Hubo ocasiones en que, sonará ridículo si quieren, pero incluso me dejaron sin comer, no porque no hubiera, sencillamente me decían que se habían olvidado de mí, como si fuera un chiste, como si realmente su segunda hija no les importara un rábano siquiera. Fue por ello que desde muy temprana edad comencé a sentir celos, resentimiento y envidia de mi hermana Emilia, pero sobre todo rencor. Mi nombre es Elisa, y no es que tomara las cosas demasiado personales, o muy a pecho, como solía decir mi mamá, tratando de minimizar mis sufrimientos. Desde que tengo uso de razón, ella prefirió siempre a Emilia, como si yo no fuera su hija, argumentando que era de lo más normal que los hermanos menores siempre heredan las cosas de los mayores cuando la situación económica no era buena. Eso podía entenderlo. Sin embargo, recuerdo que mi papá ganaba muy bien y no se tenía necesidad de hacer eso. Era más por capricho, por tradición, por las absurdas creencias que les inculcaron los abuelos. Nunca me llevé bien con esos viejos, por cierto. No soportaba su trato, su forma de ser tan anticuada, y que era fuerzas hacer lo que ellos decían. Procuraban oír cada vez que pretendían visitarlos. Eran muy desagradables para mi gusto, y soy consciente de que a esa edad a veces somos caprichosos. Sin embargo, no hablo solamente por hacerlo. Realmente, en la forma en que me trataban a mí, era muy diferente a como mi hermana era tratada, y mientras mi hermana mayor siempre era el centro de atención, yo quedaba olvidada, como si no mereciera sus atenciones. Eso me enfurecía, pero con el paso del tiempo, las cosas no hacían sino empeorar. Al entrar al colegio, las cosas mejoraron un poco. Sin embargo, ahora tenía que competir abiertamente por mi lugar, no solo con mis padres, sino hasta con los maestros y compañeros de colegio, debido a que mi hermana, al igual que en casa, era la lumbrera de todos, buena estudiante, deportista, inteligente y guapa, mientras que yo era la hermanita de Emilia. Odiaba que me llamaran así en vez de por mi nombre. Eso comenzó a personificar la amargura, la envidia y el rencor en mi corazón. Me sentía apartada, abandonada por todos. Así que desde esa corta edad decidí ser muy independiente. Si alcanzaba algún logro académico, no lo compartía con nadie de la familia. Si lograba una medalla en deportes por igual, lo guardaba en secreto. Si lograba alcanzar algo, sería para mí, sería por mí misma. Y como era de esperarse, llegó el momento en que los muchachos comenzaban a fijarse en mí, y yo en ellos. Y alguien que para mí era un sueño, siempre fue Juan Carlos. Él iba en tercer grado de preparatoria con Emilia, mientras yo comenzaba en primer grado de secundaria, a pesar de estar en el mismo colegio. Ellos estaban por salir. Mientras tanto, yo apenas comenzaba. Pero a pesar de eso y de la diferencia de edades, me comencé a hacer muy cercana a él. Nos llevábamos muy bien y comenzaba a idealizarlo, a verlo como un prospecto a pareja, para que fuera mi compañero.
sin darme cuenta de que Emilia tenía sus propios planes con él. Lo que comenzó como una enorme y gran ilusión, algo bonito que me empezaba a alegrar el alma, terminó por convertirse en la historia triste de un amor no correspondido, una raya más al gato que representaba a Emilia, lo cual, lógicamente, me llenó de rabia y resentimiento, permitiendo que la implacable sed de venganza germinara en mi aún joven corazón. Desde ese momento, me juré que haría cualquier cosa, a cualquier costo, para borrarle esa estúpida sonrisa de felicidad a Emilia. No me importaba lo que tuviera que hacer, con tal de hacer que se arrepintiera de haberme quitado la única ilusión que realmente me importaba. Esa ilusión por la que había sacado a relucir lo mejor de mí, y ahora también me lo había arrebatado. La única cosa buena que me había pasado en la vida, ahora se había esfumado. Eso no hizo sino hacerme cada vez más amargada. Pero luego me di cuenta de que lo que más deseaba, como dije, era desquitarme de Emilia a como diera lugar, sin importarme los daños colaterales o lo que fuera a costar. Ya no me importaba ningún otro muchacho, ni mi madre o mi familia. Mi único deseo real era ver a Emilia sufriendo a cualquier costo. Era demasiado pedir ser feliz para mí. Por eso mismo era que deseaba que ella tampoco lo fuera. A tan corta edad, ya albergaba en mi ser un profundo anhelo por contraer matrimonio con Juan Carlos algún día. Sin embargo, el destino en su ironía dispuso que Emilia se me adelantara, y el mismo Juan Carlos dirigiera su afecto hacia ella. Como dije, todos los logros los guardé y no los compartí con nadie. De todas maneras, pareciera que no les interesaba en lo más mínimo. Mi hermana era la joya de la corona. Mientras tanto, yo simplemente era la menor, la que debía ganarse las cosas. Comencé a tirar a la basura todas las cosas que me dieron de Emilia. Todo. No dejé nada en mi cuarto, casi se vació. Pero no deseaba tener nada de ella, ni un vaso de agua siquiera. La odiaba, la detestaba, porque me había arrebatado todo en mi corta vida. Pero todavía faltaba algo. La noticia de que Emilia y Juan Carlos esperaban un bebé y su inminente matrimonio fue un golpe devastador para mí. Sentí como si un puñal se me clavara profundamente en el corazón. El día de la boda no asistí. Me fui a casa y me encerré en mi habitación a llorar. Si Emilia no se hubiera entrometido, apuesto que en esa boda estaríamos Juan Carlos y yo. Esa y muchas otras cosas rondaban por mi cabeza en esos momentos. Sin darme cuenta, mi alma comenzaba a envenenarse con los sentimientos de mi corazón, y deseé con todas mis fuerzas, con toda mi alma, que ella se arrepintiera de haberme arrebatado lo que más amaba. No sé si realmente habrá sido un deseo cumplido o algo por el estilo. La vida y el destino, en su inexorable y eterno curso, llevaron misteriosamente a Juan Carlos a sufrir un lamentable accidente de trabajo apenas al año de haberse casado con mi hermana. Perfecto, me dije. Si no era para mí, no sería para nadie. Sin embargo, aún no estaba totalmente satisfecha. Mi madre estaba devastada. Lógicamente, Emilia se había quedado viuda y con un hijo, un pequeño que, por increíble que pareciera, era un vivo retrato de Juan Carlos. La pérdida de Juan Carlos fue muy dolorosa para todos. Emilia se miraba devastada, sin saber que fui yo quien más sufrió con su partida, pues yo lo amé desde siempre, aún antes que mi hermana, pero no podía dejar de ver al chiquillo, y la reciente muerte de mi cuñado sembró una desquiciada y malévola idea en mi mente, una puerta que conducía a la oscuridad y a la perversidad más profundas, a las que una persona despechada es capaz de llegar con tal de vengarse de aquellos a quienes más odia.
Con el paso del tiempo, Carlitos se fue poniendo cada vez más bello y cada vez se parecía más a su padre. Sé que probablemente sonará demasiado enfermo, pero les juro que no tienen ni idea del inmenso odio que mi hermana despertaba en mi ser, y aún lo hace. Pasaron los años, y el niño se iba convirtiendo en un hombrecito realmente atractivo. Mientras tanto, yo seguía sintiendo un ardor en el pecho cada vez que miraba a mi hermana y recordaba todo lo que me quitó. Si Juan Carlos se hubiera quedado conmigo, probablemente seguiría con vida. Me lo plantaba cada noche mientras lo recordaba. Quizás si ella no se hubiera entrometido, mi vida habría sido distinta. Pero por su culpa, me estaba consumiendo en una oscuridad donde no existía una salida. Pasaron los años, corrió mucho tiempo. Nunca he sido fea, la verdad, y me arreglo muy bien. No para gustarle a nadie, sino simplemente por vanidad, para demostrar que soy mejor que Emilia, aunque a todos les duela aceptarlo. Pero la malevolencia dentro de mi ser se hacía cada vez mayor, y sin darme cuenta, Carlitos había cumplido la mayoría de edad, por lo que no pude esperar un momento más, y movida por la envidia, el resentimiento, la venganza y el rencor, me puse a buscar la manera de que mi joven sobrino se fijara en mí. Con su padre las cosas habrían sido diferentes, pero él pensaba de otra manera. Sabía que le llamaba mucho la atención mi apariencia, y sabía perfectamente que de formas naturales mis deseos nunca se iban a realizar, por lo que me vi en la penosa necesidad de recurrir a las artes oscuras, a la brujería, con un único objetivo: poseer al hijo de Emilia, apropiarme de la imagen de Juan Carlos que el niño representaba. No había olvidado ese juramento que hice en la secundaria, y era verdad. Incluso ahora no me importaba lo que costara, o cuánto tuviera que pagar en dinero y consecuencias. Emilia debía sufrir en carne propia todas las canalladas y daños que me hizo siempre, y muy especialmente el haberme arrebatado al amor de mi vida. De ninguna manera había olvidado ese objetivo, esa meta la cual deseaba se hiciera realidad, y al ver a mi hermana sumida en la miseria, la tristeza absoluta y en la soledad, esa soledad maldita a la que ella me condenó cuando era adolescente. Me informé entre conocidas, amistades y compañeras de trabajo, si alguna conocía alguna bruja o hechicera confiable, una de esas que no se tentara el corazón para realizar cualquier tipo de trabajos, especialmente de esos que hacen mucho daño. Al ver mi obsesión y como no queriendo la cosa, me dieron varias opciones, pero de entre todas me recomendaron varias veces a la bruja Rosa, una señora que era muy conocida por su eficiencia en las artes oscuras. Tendría que viajar un par de horas, pero según supe, bien valía la pena por los resultados, y no me importó la distancia. Me hablaban maravillas de la tal bruja, aunque se me hizo algo costoso lo que pidió. Sin embargo, bien valía la pena si resultaba ser cierto. No repararía en gastos, con tal de ver jodida a mi hermana. No soy muy dada a creer en coincidencias, aunque tampoco creía mucho en la brujería. Sin embargo, desde que abordé el autobús desde Querétaro, mi corazón iba agitado, posiblemente de la emoción, probablemente también de miedo. Me cuestionaba si realmente tenía el alma tan podrida como para joder a mi hermana y salirme con la mía. Pero luego vinieron a mi mente los recuerdos de mi infancia y de cómo Emilia siempre arruinó los momentos más significativos de mi vida. Una serie de sentimientos se agolpaban en mi cabeza, pero no había venido desde tan lejos como para arrepentirme ahora. Llegué al mercado donde me dijeron que estaría la señora. Como me dijeron, busqué los locales más jodidos y me indicaron uno de los pasillos más oscuros y tenebrosos del mercado.
Estaba oscuro y parecía abandonado, pero me dijeron que era ese lugar. Los olores a hierbas, inciensos rancios y carroña me guiaron. La mujer llamada Rosa era una verdadera bruja, desaliñada, robusta y con una desagradable y chimuela sonrisa malévola. Sonrió al verme y con una frialdad escalofriante me dijo que sabía lo que venía y que estaba dispuesta a hacer cualquier tipo de trabajo, por ruin, bajo, cobarde o despreciable que fuera, por un costo. Yo también fui al grano y le dije mi deseo. La bruja se carcajeó y sellamos el pacto con un poco de sangre y licor. Luego llevó a cabo sus macabros rituales. Me advirtió que una vez hecho, el trabajo daría resultados en poco tiempo, pero terminaría pagando el precio más alto de toda mi vida, sumergiéndome en un mundo de sombras y malignidad de toda la vida. Le dije que no me importaba en absoluto lo que sucediera conmigo, mientras esa desgraciada de Emilia pagara con creces lo que me hizo. Rosa me miró con un sarcasmo y una empatía demoníacas. Sabía perfectamente que me estaba hablando en serio, y le gustaba saber que no me arrepentiría ni tantito por hacer lo que estábamos haciendo. Después de más de una hora, me entregó un bebedizo que debía entregarle a mi sobrino algunas veces para primero que nada someterlo a mi voluntad, y una vez hecho esto, quedaría amarrado a mí de por vida. Pero me advirtió que si acaso llegaba a arrepentirme de ello, solo tenía un corto tiempo para cortarlo. No le dije nada. Ella sabía perfectamente, al igual que yo, que eso no pasaría. Le di la suma acordada y me despidió hasta las afueras del mercado, repitiéndome la advertencia. Pero sencillamente le dije que no me arrepentiría de lo que pedía, pues tenía mis razones para pedir algo tan ruin, despreciable y maligno. Después de cenar algo, me dirigí a la terminal de autobuses para devolverme a casa. Esperé pacientemente toda esa semana, y al término de la misma, las cosas comenzaron a rendir sus frutos. El resultado del hechizo de Rosa había surtido el efecto deseado. Ni bien Carlos se bebió la última dosis de la botellita, comenzó a portarse de manera diferente conmigo. Ya no me miraba con curiosidad, sino con deseo. No me veía más como una tía, sino como mujer. Se parecía tanto al Juan Carlos que conocí en el colegio. Los mismos ojos, la misma tez, la misma cara inocente. Fue un verdadero deleite saciar mis ganas y mis deseos con él, imaginando que siempre pudo haber sido su padre quien estuviera en ese lugar. Desfogué toda mi lujuria, mi deseo ardiente en él. Le enseñé a ser hombre esa misma noche. No paramos hasta que casi amaneció. La mitad de mi plan estaba consumada, pero aún faltaba lo más importante. Desde luego que no me había olvidado de lo más importante. El motor para hacer esta monstruosidad desde el inicio fue ver sumida en la desgracia más miserable y absoluta a mi hermana Emilia. A pesar de todos los cuidados que procuré tener con esta situación, tarde o temprano las cosas se iban a dar a notar. Carlos no solo estaba bajo el influjo del amarre que hizo Rosa para mí, sino que el muchachito no me dejaba ya ni a sol ni a sombra. Era yo quien me había convertido ahora en el objeto de su obsesión. Venía a la hora que fuera a buscarme, me llamaba, me mantenía satisfecha cuantas veces quisiera, y eso se comenzó a hacer demasiado obvio. Mi familia comenzó a sospechar cosas, y no tardaron en dar con la devastadora y espantosa verdad. Claramente todos se pusieron histéricos, y claramente del lado de Emilia se armó un escándalo espantoso. Mucha gente vino a tratar de hablarme de moral, y fue cuando les solté en la cara la bocanada de veneno que por 2 décadas me había guardado.
Si no me hubieran excluido, si no me hubieran relegado al olvido y despreciado, si me hubieran puesto atención en vez de darle todo a mi hermana, yo habría sido diferente. Cada palabra hacía que mis padres y demás familia se hicieran cada vez más pequeños. La vergüenza de haber omitido ese simple detalle, de haberme casi ignorado por completo toda mi vida, no era motivo suficiente para ellos. A capa y espada defendieron a Emilia y me tacharon de bruja, de zorra, de hechicera, de maldita de Dios. Y desde luego, el domingo siguiente fui el tema principal en el sermón de la iglesia, como si eso me importara un poco. Les dije tajantemente que era mi deseo, mi decisión, y les aclaré que hacía mucho no necesitaba ni su bendición, ni su permiso, ni mucho menos su ayuda. Desde secundaria yo me valía por mí misma. Tenía todo lo que cualquier mujer podría desear, y había sido por mí misma, y los corrí de mi casa. Pero lo mejor de todo era que todo cuanto planeé finalmente había resultado. Emilia me había quitado a Juan Carlos, el único hombre a quien yo había amado en la vida. Yo nunca quise hacer daño, pero ella me obligó debido a todas las cosas que por su causa perdí, desde la atención de mis padres, de mis amistades y finalmente el amor de mi vida. Ahora finalmente mi hermana estaba pagándome con sangre y lágrimas todo lo que me debía. Emilia ahora se miraba despojada de su hijo y sumida en la tristeza, la soledad y la miseria. Se vio obligada a presenciar mi triunfo, después de haberme obligado a vivir siempre a su sombra, de sus migajas y de sus obras. Nunca pensó que su mundo perfecto se desmoronaría y quedaría en ruinas a los pies y el capricho de su propia hermana, aquella a quien no le importó por años hacer ver mal y dejar siempre en ridículo con tal de sobresalir, a ella que en su tiempo no le importó, ni le afectó ni le dolió hacerlo. Ahora era mi turno de llevar la batuta, y desde luego que yo no tendría consideraciones de ninguna clase con ella, así como no las tuvo conmigo. Entretanto, fui justa. Le di la opción a Juan Carlos de quedarse o regresar con su madre. Sin embargo, el hechizo de Rosa era muy poderoso. Tenía a mi sobrino comiendo de mi mano, tal cual estaba a mi entera disposición. No había cosa que le pidiera que no quisiera complacerme en hacer, aunque era verdad que en ocasiones parecía un niño, de esos que están enfermos de algún padecimiento mental, pues a veces se quedaba mirando fijamente a un lugar y no reaccionaba a menos que le llamara la atención. Por ese lado, sí me resultaba un poco triste. La idea no era mantenerlo como un autómata precisamente, pero siempre existió la posibilidad de que su voluntad se rompiera definitivamente a causa de las hierbas que había ingerido por costa mía. Finalmente, estaba experimentando la aplastante victoria. Por un lado estaba feliz. Me regocijaba ver sufrir a Emilia por primera vez. Me complacía mucho verla padeciendo por soledad, verla yendo a casa de mis padres, pues a veces no tenía ni para comer. Ahora sí, estaba sintiendo todo lo que yo sentí cuando ella era la preferida. Y ahora que lo pienso, lo seguía haciendo. Pues mientras a ella la acogieron nuevamente en casa, por causa de las penas que le había acarreado, yo había quedado excluida y no era bienvenida en la casa, y mucho menos se me consideraba ya como parte de la familia. De hecho, me echaron, me desconocieron y me rechazaron como parte de ellos. Honestamente, eso solo hizo que mi idea de seguir fregando a mi hermana solamente aumentara de intensidad, lo que provocó que regresara con Rosa para pedirle una dosis definitiva. No creía que era suficiente mi control sobre Carlos, así que fui directo con la bruja. Me advirtió de que podía ser peligroso para él,
pero era definitiva mi decisión. Le di la dosis y finalmente estuvo donde siempre lo quise, de rodillas y a mis pies, lo cual terminó de destruir a mi odiosa hermana definitivamente. Ahora sí, todo estaba consumado. Emilia se sumergió en una depresión muy fuerte. Dejó su trabajo. Debido al acumulamiento de deudas, perdió su casa. Se quedó prácticamente en la calle. Mis padres, desde luego, me odiaron por ello. Simplemente no podían ni verme, mucho menos querían que me acercara a su casa. Sin embargo, no podían evitarlo. De vez en cuando, Carlos quería ver a sus abuelos, así que lo llevaba para verlos, y tenían que recibirnos, quieran o no. Aunque sí es verdad que Carlos quedó un poco afectado, pues piensa como un niño pequeño, pero al final de cuentas, está a mi disposición, justo como debió serlo su padre. Además de que cada que Emilia lo ve y él la ignora, el dolor y la pena hacen que ella prefiera retirarse a su cuarto. Esa es mi victoria, esa es mi venganza. Para serles bien sincera, no siento ni el más mínimo remordimiento, ni arrepentimiento por nada de lo que hice. A ellos no les importó nunca que mi corazón se corrompiera por la amargura, por la tristeza y el abandono. Pero claro que me regodeaba en el sufrimiento de Emilia. Ella hizo que, gracias a su estúpida forma de ser, siempre queriendo sobresalir, incluso si eso significaba pasar por encima de mí, ese desprecio y falta de amor de parte de mi propia familia me llevaron a abrazar la maldad y la oscuridad en su forma más pura. Eso, junto con mi rencor, mi odio y mi deseo de venganza, habían anidado ya profundamente en lo más hondo de mi alma. Si tan solo Emilia hubiera tenido un corazón mejor que el mío, si realmente hubiera sido mejor que yo, no habría llamado la atención de Juan Carlos, sabiendo perfectamente que hacía tiempo que salíamos y que yo realmente lo quería. Si hubiera sido una buena hermana, una buena persona, nunca se habría atrevido a arrebatarme a la única persona que realmente había amado en este mundo. Eso me destruyó, me acabó por sumergir en la amargura, la depresión. Me llevó a odiar a los hombres, a mi familia y a mí misma. Es por eso que cuando se casaron, pensaba en quitarme la existencia, pero mi alma me insinuó que era algo demasiado fácil, y que si en vida no me querían, muerta mucho menos les iba a importar. Por eso me decidí a usar brujería. Por eso decidí consumar mi venganza. Si ella me quitó lo que más quería, yo le quitaría también aquello que más amaba, su único hijo, a quien yo hice mío por la fuerza, a quien tengo sometido a mi capricho y antojo cuando yo quiero. Y finalmente, tanto a mi familia, conocidos, pero sobre todo mi hermana Emilia, ahora me miran con odio, pero también con miedo, pues Carlos es un sombrío recordatorio de las consecuencias del amor no correspondido y la venganza consumadas por culpa de arrebatarme la oportunidad de ser amada, por haberme negado el derecho a ser feliz, por haberme hecho a un lado cuando ella sabía perfectamente lo que sentía por Juan Carlos. Rosa me dijo que eso traería consecuencias, pero se lo dije la primera y la segunda vez que le pedí el trabajo. Con tal de ver hundida a la gente que odio, soy capaz de hacerlo cuantas veces precise o sea necesario. Y a pesar de todo, no me arrepiento de haberlo hecho. Ahora, cada vez que mira a su hijo ausente y solamente preso a mis órdenes y deseos, sabe perfectamente que es el castigo que merece por haberme destruido la vida. El verme siempre al lado de su hijo, sin que nadie pueda hacer nada para impedirlo, es una clara advertencia sobre los peligros de aquello que proviene de la oscuridad. Esa maldad desbordada que puede habitar en lo más profundo del corazón de una mujer despechada.